Amados hermanos, hoy me toca presentar a mí y como siempre, muerta de miedo a ver qué digo. Te pido, Señor, que me limpies mi corazón, cualquier pensamiento negativo, lo que sea, Señor, arráncalo de mi corazón, Señor. Ayúdame a que te busque en espíritu en verdad, Señor, y que lo que diga hoy aquí, Señor, sea de bendición, de edificación para tu pueblo. Gracias, Señor, gracias por estar con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias porque tú nunca nos desamparas ni nunca nos abandonas, Señor. Gracias porque nunca me siento sola, a pesar de que estoy viviendo físicamente sola, Señor. Tú estás siempre conmigo, Señor. Te doy muchísimas gracias porque tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida, Señor. Gracias por la iglesia, por los hermanos, Señor, cada uno que está aquí, Señor. Te pido que tú toques los corazones, Señor, que en nuestro interior corran ríos de agua viva. Muchísimas gracias, Señor. Bueno, pues hoy voy a comentaros de Romanos 3, desde el versículo 9. Estamos viviendo momentos convulsivos, el mundo entero está patas arriba. Desde la semana pasada que hubo ese ataque total, atroz, terrible. Es muy difícil asimilarlo, sobre todo cuando te toca en tu familia. Las personas que tienen familiares que han sido secuestrados, matados, asesinados, pero de una forma tan cruel, es que rápidamente juzgamos a las personas. Y aquí dice una cosa: el mundo entero es culpable ante Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Somos inútiles en las manos de Dios? ¿Estamos trabajando para su reino? ¿O nos hemos conformado, ya tenemos la salvación y ya está? ¿Estamos trabajando para Él? Los tiempos son cortos y se acerca el fin a pasos gigantescos. En estos 2 años desde la pandemia ha cambiado el mundo por completo. Y lo vemos. Todo lo que está escrito en la palabra se está cumpliendo delante de nuestros ojos. La maldad se está multiplicando. Todas las cosas que está haciendo el hombre, terrible, terrible. Cada vez apartándose más del Señor. Ayúdanos, Señor, que no nos pase a nosotros. Ayúdanos a que no pequemos, sobre todo, porque si pecamos, abrimos puertas al enemigo. Y el enemigo se frota las manos, está encantado. La forma de apartarnos del Señor. Bueno, pues sigo diciendo. Romanos 3, estamos ahora en el 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Esto me llama muchísimo. Nosotros tenemos camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y ya lo dejo ahí porque aquí habla luego de la ley. Entonces, quiero pedirte, Señor, que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro discernimiento. Háblanos, Señor. Háblanos. Tú siempre hablas. El que dice que no hablas es una mentira. Quizás no nos hables audiblemente, pero nos hablas en sueños, en visiones, a través de la palabra, a través de situaciones difíciles que nosotros no queremos pasar por ellas, pero tú estás hablando también a través de ellas. Tú nos estás edificando, nos estás transformando
Ayúdanos, Señor, a que nos dejemos trabajar por ti, que no seamos orgullosos, ni vanidosos, ni soberbios, ni creídos. No, Señor, tú nos quieres humilde y estás trabajando con tu pueblo Israel para que se humille, para que se arrepientan, pero también con la iglesia, no solo con Israel. Estás trabajando con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que te busquemos de verdad y cada vez nos abramos más hacia las cosas espirituales, porque la carne no va a ninguna parte. Amén. Ayúdanos a morir a la carne todos los días. Amén. Muchísimas gracias. Aleluya. Te doy gracias por la predicación de hoy, Señor. Habla a nuestros corazones y haz que nos arrepintamos de verdad, Señor. Que lo que cumplamos, que lo que prometemos que lo cumplamos, Señor. Porque muchas veces prometemos tanto y a la hora de la verdad no lo hacemos. Perdónanos, Señor. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Ana. Gracias. El Señor siempre ha estado queriendo dar vida, queriendo dar paz, queriendo extender su amor alrededor del mundo y obviamente de su pueblo. Todos estamos viendo aterrorizados, ¿verdad?, lo que está pasando en Oriente Medio, en Israel en concreto, y en la Franja de Gaza. Y realmente podemos ver cómo el hombre es capaz de lo peor que uno puede imaginarse, como una bestia, más allá de eso, porque creo que ni las bestias pueden hacer lo que el hombre en ocasiones llega a hacer, el terror que llega a provocar. Cómo estamos viendo que el hombre es capaz de lo peor, pero que también es capaz de lo mejor. Vemos cómo incomprensiblemente hay muchos hermanos en la fe que a día de hoy se juntan y declaran el nombre del Señor para que no solo traiga paz a regiones o al pueblo de Israel en concreto en este momento, sino para que, dando sus vidas por amor, el nombre del Señor sea manifestado y sea glorificado y sea declarado en el mundo entero. Hay muchos que dan su vida para muerte y otros que dan su vida para su muerte para vida. Y esto lo digo porque la Escritura dice con mucha claridad: el que busca su vida la perderá, mas el que la pierde por causa de Cristo la hallará. Tenemos que asondar y que profundizar mucho en ese verso para poder encontrar verdaderas revelaciones de Dios. A mí hoy me gustaría, realmente no sabemos muy bien qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que sabemos es que hay una guerra y sabemos que está Israel en medio de ella. Sabemos que nuestros ojos están hacia allí y que de alguna manera, como decía el miércoles pasado, nuestra primera reacción quizás es de hostilidad, ¿no? De venganza ante un pueblo que ataca al pueblo de Israel. Porque sabemos que de Israel, del remanente que Dios escogió en este mundo, de esa nación que Dios escogió para bendecir a toda la tierra, también hay hombres y mujeres que buscan al Dios vivo. Dentro de esa nación también hay gente que no, obviamente, y gente que no hace caso a las enseñanzas y a los mandatos de Dios. Y en la palabra de Dios se nos anuncian ciertos rumores de guerra y ciertas cosas que nosotros debemos de atesorar en nuestro corazón, una para no turbarnos y otra para entender que Dios está obrando y que cuando permite ciertas cosas, aunque nos parezcan absurdas o verdaderamente terribles, Dios ya anunció desde los tiempos que ocurrirían, y no ocurren por otra cosa que por la maldad del hombre sobre la tierra y también por la desobediencia
de su propio pueblo. Y cuando digo pueblo, digo todo el pueblo de Dios, no solo el remanente de Israel. Me gustaría que cogieseis vuestras Biblias en Génesis 32, 27 al 28. La verdad que el significado o el nombre de Israel viene del hebreo, aunque de significado algo incierto. La mención más antigua, obviamente, está en el texto bíblico que vamos a leer ahora, donde es el nombre dado a Jacob, tras luchar con un misterioso adversario que se le apareció, probablemente un ángel. Se ha presentado, obviamente, también porque la palabra de Dios así lo deja entrever, ¿no? Que ha luchado con Dios. Y realmente este nombre, pues, es dado o significa el que ha luchado con Dios. Dios reina, Dios salva o Dios juzga, como posibles también interpretaciones del hebreo y traducciones al castellano. Por eso tenemos que tener en cuenta en este verso que todos los nombres en la Biblia tienen un significado, y un significado cierto que obviamente se manifiesta en nuestra vida real como algo que debemos de tener en cuenta. Dice la Escritura: y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Mirad, todos sabemos, estamos estudiando la palabra de Dios, la hemos leído un montón de veces y todos conocemos la historia del pueblo de Israel hasta ahora. Y hemos visto pues de todo, ¿no? Y como bien digo en los estudios, siempre quiero que la palabra de Dios sea en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, se refleje paralelamente a lo que nosotros vivimos, porque toda la enseñanza es útil para enseñar. Pero la verdad es que los tiempos que corremos obviamente se están haciendo manifiesto a través de las profecías escritas y a través ya de lo que Dios advirtió y de lo que Dios también dijo y dice a través de su palabra, a través de su pueblo, a través de los tiempos y a través de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo único que sé y lo único que entiendo en este tiempo y en este momento es que realmente los cristianos tenemos que posicionarnos, no podemos estar fuera de este conflicto. Quiero recordar que los judíos también crucificaron y asesinaron vilmente a nuestro Maestro, a Jesús, al Hijo de Dios, al que servimos, al que amamos, al que nos salvó la vida. Muchos usaron esto durante años para perseguir al pueblo de Dios, para perseguir a los judíos, aquellos que no confesaban a Jesús, aquellos que obviamente le habían dado muerte. Y digo muchos, haciendo referencia a muchos cristianos, obviamente católicos y romanos. Y en ocasiones también encuentro algún evangélico también. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que posicionarnos siempre, no al lado de nuestros sentimientos, emociones, ni incluso de aquello que creemos, porque no se trata de lo que nosotros lleguemos a creer o a pensar o a imaginar, sino se trata de lo que está escrito y se trata de quién es Dios y de quiénes somos nosotros, de quién nos dio la oportunidad de ser lo que somos a día de hoy. Y no fue otro que el Dios de Israel, que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Este pueblo que a día de hoy está en guerra, este pueblo que a día de hoy lucha y se defiende y que lo hace contra terroristas, pero que también está provocando cierto dolor a gente inocente, ¿no? Por eso la pregunta a veces que hacemos es la siguiente: ¿realmente el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel es todo pueblo de Dios? ¿Es todo el pueblo llamado Israel?
Pues es una pregunta que tenemos que ir a la Biblia y que Dios nos tiene que contestar. Porque conocemos que a día de hoy el pueblo de Israel, a través de los años y a través de su existencia, fue disciplinado, y fue disciplinado muchísimas veces. Y a día de hoy, si nos paramos a hacer un retrato del pueblo de Israel, de cómo está Israel a día de hoy, pues te puedo decir que hay de todo. Y que mucha población que muchos israelitas, muchos judíos no buscan a Dios. Incluso, pues precisamente estos jóvenes que estaban haciendo una fiesta en el desierto, pues a quien tenían en el día un día crucial, ¿no? Como el sábado, y tenían una gran estatua de Buda allí en medio de aquella fiesta, ¿no? Y parecen cosas insignificantes, y sé que a veces no podemos quitarlas de contexto, ¿verdad? Pero sí podemos ponerlas en el lugar que le corresponden, y creo que obviamente allí nos estaba alabando a Dios. Pero independientemente de que lo estuvieran haciendo o no, estamos encontrando una situación bastante hostil, una situación bastante desagradable, que nos congoja, nos acongoja, y que al que no acongoja, pues obviamente no tiene alma. Es peor que un animal, porque a nadie le gusta que mueran inocentes, y menos niños, ¿no? Bebés de uno u otro lado. No vamos a justificar la muerte, ni el asesinato, ni la guerra, en ninguna de las circunstancias. Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, aquellos que hemos sido redimidos, solo vamos a tener un pensamiento constructivo y edificativo. Y creo que para eso el Señor entregó a su Hijo Jesucristo. Lo entregó para que muriese y para que derramase su sangre, para dar un claro mensaje al mundo. Y lo vamos a leer en la palabra de Dios. Para dar un claro mensaje a aquellos que realmente aman a Dios y aman al pueblo de Israel, que sigue guardando su corazón para el Señor, y aquellos que han recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Un mensaje muy claro que desde que Jesús ascendió al cielo se muestra en la vida de aquellos que nos hemos convertido, o debe demostrarse, porque si no se muestra no le has conocido. Dice la palabra de Dios que si no amas no le conoces. No te compliques más la vida. No importa que tengas razón en nada. Si no amas a tus semejantes, si no amas a Dios, si no amas a tus hermanos, no conoces a Dios, aunque digas que sí le conoces. Eso es una realidad irrefutable en la Biblia, en la palabra de Dios, porque Jesús murió para que realmente nos amemos. Jesús murió por amor, y ese amor es el que puede lograr llevar a la humanidad a arrodillarse delante del mismo Dios. Aunque creamos que es imposible y que hoy la gente pues actúa por su cuenta y en su libertad puede hacerlo, obviamente. Pero ese amor no solo ha cambiado nuestras vidas, sino que ha cambiado la vida de millones de personas alrededor de la tierra, y lo sigue haciendo hasta que el Señor venga. Y nosotros somos parte activa, parte funcional de ese cuerpo, de ese sistema. Por eso no debemos de dejar llevarnos por las impresiones, por lo que tenemos delante de nuestros ojos. Lo que quiero decir es que no importa lo que pensemos nosotros, no importa lo que sintamos, lo que importa es lo que la palabra de Dios nos anunció, nos anuncia y anunciará en los tiempos postreros, para que nosotros podamos mantenernos firmes en ella. Y nada nos puede turbar, y nada nos puede hacer mover de donde estamos. Por eso, en esta escritura que leí, para dejar claro que el nombre de Israel es importante y que su significado pues realmente tiene mucho que decir en estos tiempos, el que lucha con Dios, Dios reina, Dios salva, pero Dios también juzga, ¿no? Esas son las posibles interpretaciones, y Dios está obrando a través del tiempo, y en concreto con aquel al que le dio nombre. Era uno de los patriarcas, Jacob, y curiosamente todos le tienen, piensan que el significado de Jacob es el usurpador, ¿verdad? Pensamos todos, de esto vamos a hablar otro día, porque realmente no es así. Realmente no es así. ¿Cómo iba a escoger Dios a un usurpador para ser el patriarca de un pueblo como el suyo? Es absurdo, ¿no? De que Dios acoja a un mentiroso, a un usurpador, ¿sí o no? Pero por mucho tiempo,
la gente interpretó o interpretamos mal esta realidad. En otro momento lo comentaremos. A donde quiero ir no es ahí ahora. Lo que sí quiero dejar muy claro de que Jacob en este momento pelea con Dios, pelea con el ángel y pelea por una sola y exclusiva razón. ¿Para qué? A ver, aquellos que leéis mucho la Biblia. ¿Para qué? ¿Cuántas veces has peleado con Dios para que Él te bendiga? Dice que en un momento en que el ángel está cansado, va y le descoyunta una pierna para decirle, para ya, hombre. ¿Sí o no? Lo digo así parafraseando, pero prácticamente es lo que le dijo. Para ya, estoy cansado, deja ya es el alba. Pero él le dijo, no pararé hasta que me bendigas. ¿Cuántas veces te has puesto delante de Dios de esta manera? ¿Cuántas veces nos hemos puesto delante del Señor sabiendo que aún nuestros caminos no son los rectos que deberían de ser? Nos hemos puesto a decir, Señor, me tienes que bendecirme porque yo te amo. Y quiero seguir adelante y quiero realmente que me tengas en cuenta. Y realmente Dios tuvo en cuenta, porque realmente la frase que le dice a Jacob es tremenda, ¿no? No se dirá más tu nombre Jacob. Y parece que aquí le dice, no se dirá más tu nombre que el usurpador, ¿no? Que se llama el usurpador. No, le cambió un nombre porque él iba a dar un significado diferente, un significado distinto a través de este nombre, Israel, que adquiriría obviamente la nación de los descendientes, de sus descendientes. Y le dice, ¿por qué has luchado con Dios y con los hombres? Y lo que dice al final es tremendo. Y has vencido, has ganado. Qué obstinación por querer ser bendecidos por Dios. Qué obstinación por querer ser guiados por Dios. Aquellos que realmente están obstinados en esta verdad son tocados, cambiados, transformados y nunca más se alejarán de la presencia de Dios. Pase lo que pase en sus vidas, ocurra lo que ocurra, siempre estarán en el camino, porque Dios ha dicho que así será. Quiero que cojáis Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti, escucha bien, una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Sabes? Lo que hizo Dios a través del tiempo y a través de la vida de los patriarcas y a través de la nación de Israel siempre ha sido para bendición del mundo, de la humanidad. Dios tenía en mente no solo bendecir a Israel porque conocía su corazón, sino que tenía en mente bendecir a la humanidad a través de su pueblo. Y todos y cada uno de nosotros hemos aprendido mucho de los errores de Israel porque nosotros ya conocíamos la historia. Ellos no conocían la nuestra, pero nosotros sí conocíamos su historia. Y hemos podido aprender mucho, aunque en ocasiones hemos cometido sus mismos errores o peores. Porque nosotros tenemos más delito, nosotros conocemos ya lo que estaba escrito, nosotros conocemos ya lo que hizo Israel, nosotros conocemos ya las disciplinas de Dios sobre su pueblo, ¿sí o no? Pero lo que está escrito en la palabra, que Dios le dice a Abraham que hará de él una nación grande y que le bendecirá y engrandecerá su nombre y será de bendición. Dice, bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas, escúchame bien, en ti todas las familias de la tierra. A día de hoy hay países que se posicionan al lado de Israel, y lo pongo como físico para que veamos también lo espiritual. Pongo al Israel físico para que veamos la lucha que se cierne espiritualmente también hablando, ¿no? Para que veas lo que está ocurriendo de verdad. Muchos se posicionan al lado de Israel y otros no. Y lo hacen obviamente con sus argumentos, con los argumentos que esgrimen. Y unos ven en la acción de Israel algo justo y defendible y se les apoya, y otros ven algo injusto e indefendible, porque obviamente no solo se está defendiendo, sino que está también con sus bombas matando quizás a inocentes. Y digo inocentes a aquellos que no tienen conciencia de lo que hacen los mayores también, ¿no? Pero fuese como fuese, la Escritura nos dice que Dios bendecirá a través de Abraham y a través de su descendencia, a través de
de Israel, dice que serán benditas todas las familias de la tierra. Y esto lo tenemos que tener sumamente en cuenta, porque realmente nosotros hemos recibido y hemos sido permitidos, hemos sido recibidos para ser injertados en el olivo principal, en la planta que Dios levantó. Y si realmente Dios de ninguna de las maneras dejó de disciplinar a su pueblo, no dejó de hacerlo, cuanto más aquellos que hemos sido injertados y también quebrantamos las reglas, ¿verdad? Y si también quebrantamos sobre todo y ensuciamos la sangre de Cristo Jesús, aquella que fue derramada en el Calvario, porque tú y yo hoy tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y no solo eso, sino que podamos ser luz en este tiempo de oscuridad, en este tiempo de tinieblas, en medio de este mundo perverso y caído. Porque aunque muchos digan que vendrá un gran avivamiento y que toda rodilla, y la palabra de Dios lo dice, toda rodilla se doblará, antes de eso ocurrirán muchas cosas que no nos van a gustar. Dice que la maldad en los últimos tiempos se multiplicará y esto va a correr como la pólvora alrededor del mundo. No solo aquellos que murieron en este ataque estaban tranquilos y estaban en un día de paz, de descanso. Seguro que muchos de ellos amaban al Dios de Israel y seguro que muchos de ellos ese día lo tenían como algo agradable y bueno para sus vidas. Pero hay un verso en la palabra que dice: cuando todos digan paz y tranquilidad, entonces vendrá la destrucción repentina. Y esto se puede aplicar a cualquier situación en la que uno se cree contento y seguro en su nicho, en su historia, en su casa. Alguien puede venir y sacarte a rastras y asesinarte. Y esto es lo que no solo está ocurriendo en Israel. Ayer veíamos en Francia un profesor fue atacado y fue muerto, ¿no? Un profesor que se fue como cada día a su clase a dar clases y en el propio instituto a alguien se le dio por sacar un cuchillo y en nombre de Alá y matarlo. Y si no es en nombre de Alá, en nombre de cualquier otro. Cualquiera colgado puede hacer cualquier cosa a día de hoy, ¿sí o no? Lo estamos viendo, no solo en ese punto en particular, sino en todo el mundo. En todo el mundo está revuelto y esta otra parte realmente, pues obviamente llama a una guerra santa, entre comillas, ¿no? Para que hagan daño, el más daño que se pueda en todas las naciones. Y la verdad que el mundo se está islamizando. Si no os habéis dado cuenta, de hecho, paseando por Barcelona, en una de las veces que fui, íbamos por la calle y no veíamos más que gente islámica, gente de todas las naciones, marroquíes, pero bueno, musulmanes, de un lado y de otro, y le decía yo al que venía conmigo, pero es que no vemos más que gente islámica. Y a día de hoy Barcelona es una de las ciudades con más islámicos de España. ¿Qué quiere decir esto? Pues que desde los tiempos, y no voy a entrar ahí tampoco porque esta palabra no va hacia ahí, pero sí quiero que tengamos en cuenta de que la palabra de Dios está cobrando un significado mucho mayor en estos tiempos, porque cada vez son más cortos hacia la revelación definitiva de la palabra de Dios. Por eso hay unos versos en Isaías 12:9 que no solo habla del pueblo de Dios, sino que también nos advierte y dice: oíd cielos y escucha tu tierra. Habla a la gente de la tierra, habla a la gente que está debajo de este cielo para que escuche y para que entienda, porque habla Jehová y dice y advierte y proclama algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Obviamente va dirigido hacia sus hijos en aquel momento, ¿vale? Y dice Isaías capítulo 1 del 2 al 9, dice así: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún?
está haciendo una pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? Quizás también nosotros tenemos que inclinar nuestro oído a esta razón, ¿no? En ocasiones cuando realmente nos rebelamos contra aquel que nos ha dado la vida, contra aquel que nos ha dado la gracia, contra aquel que nos ha querido cuidar, que nos ha querido proveer, que nos ha querido salvar, ¿no? Y nosotros nos hemos empecinado y empecinado en hacer cosas que no correspondían y cosas que realmente sabíamos que no agradaban a Dios. Pero aún así, como a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo recibimos una gracia inmerecida, en este caso, la palabra de Dios está declarando un mensaje al pueblo de Israel y también a las naciones, haciéndoles ver y entender lo que realmente Dios le está diciendo a ellas y le está diciendo al mundo. Y le llama pueblo pecador, cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, y le dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? ¿Os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, dice, como Sodoma y Gomorra, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. O sea, como Sodoma y Gomorra se habían parecido a ellos. Qué terrible. Si el Señor no hubiera visto, no hubiese dejado un pequeño resto, un pequeño remanente, alguien que estuviera viendo realmente la realidad y estuviera clamando, Israel quizás ya ni existiría. Todos conocemos la tozudez a través del tiempo, la rebeldía de su pueblo. Y aún así el Señor los amó. Los disciplinó, es verdad, pero los amó aún más todavía. Y consiguió hace no tanto tiempo hacer de ellos una nación y establecerlos en el lugar que Él dijo que les daría como tierra prometida. Cosa que no les gustó a aquellos que habían usurpado aquella tierra después de que Dios hubiera disciplinado a Israel. Y no nos vamos a meter ahora ahí, tampoco. Pero lo que está claro es que el Señor los disciplinó y los esparció por todos los lugares. Todos conocemos la Segunda Guerra Mundial, todos conocemos lo que el enemigo quiso hacer a través del nacionalsocialismo, ¿verdad? No quiero ni nombrar el nombre de aquel que los comandaba, un gran demonio. Pero obviamente también, aunque nos parezca ilusorio y algo irreal, Dios usa también a los enemigos de su pueblo y a los demonios para disciplinarnos en ocasiones. No es que lo diga yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Acaso Satanás le dijo en balde al Señor, mira, Job, qué majo es, pero es majo porque le bendices? Déjamelo a mí en mis manos, ya verás cómo acaba negándote. ¿Qué le dijo el Señor? Adelante, pruébalo, pero no le quites la vida. ¿Sí o no? Y en otras ocasiones también Dios usa a los babilonios, a los asirios, para disciplinar a un pueblo que tenía los oídos sordos, un pueblo que había olvidado lo que Dios había hecho en sus vidas. Por eso la Escritura nos anima a no ser oidores olvidadizos. El pueblo de Dios, los cristianos de hoy en día, aún tenemos más deber de recordar lo que Dios hizo a través de los tiempos y lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso vamos a Mateo 23, 37, después de haber escuchado en Isaías estos textos que no hacían otra cosa más que declarar lo que estaba ocurriendo en el mismo corazón de Israel, en el mismo corazón de aquel pueblo que había sido sacado de Egipto, aquel pueblo que había hecho pactos con Dios y que los había roto sistemáticamente una y otra vez, solo porque se engrandecieron, solo porque Dios los bendijo y hicieron con las bendiciones que Dios les dio, pues sus propios imperios, sus propios castillos, hasta llegar a dividirse, hasta llegar
a hacerlo de esa manera y debilitarse para que sus enemigos pudieran invadirlos y conquistarlos y, lo peor de todo, esclavizarlos. Porque en definitiva lo que quiere el enemigo es esclavizarnos, es controlar nuestra mente, controlar nuestro corazón, controlar nuestros pensamientos. Y obviamente el Señor quiere hacer todo lo contrario. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios quiere liberarnos y lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Por eso aquellos que le recibimos como Señor y Salvador sabemos que no somos perfectos, pero sabemos que alguien nos ha liberado, sabemos que Jesús nos ha liberado y que nos ha dado una opción indescriptible para poder seguir a aquel al que nosotros libremente hemos confesado como Señor y Salvador de nuestra vida. Por eso en Mateo, en el Nuevo Testamento, se nos recuerda algo importantísimo, el capítulo 23, del 37 al 39, que dice: Jerusalén, Jerusalén, que mataste a los profetas y apedreaste a los que te son enviados. ¿Sabes? Esto está pasando a día de hoy aún a través y ancho de este mundo. En la vida de muchos hermanos que obviamente no vienen reflejados sus nombres en la Biblia, pero muchos son los que han decidido llevar no solo sus propios corazones y sus vidas y sus almas a lugares inhóspitos, sino a toda su familia con ellos también, para bendecir al mundo, para hablarles al mundo del amor de Jesús. Y nosotros a veces en ciudades como la nuestra, en lugares como los nuestros que aparentemente todo es paz y tranquilidad, pues incluso a veces tenemos miedo de decirle a alguien que Jesús vive, o realmente vergüenza, nos entra una vergüenza extraña o rara, ¿no? Para que decirle que Dios está orando en nuestras vidas y decírselo de verdad, porque a veces pensamos que igual no somos dignos de ello, o que tampoco nos lo creemos demasiado, ¿no? De que podamos llegar a ser verdaderos hijos de Dios. Pero sí lo somos, y tenemos que tomar un ejemplo muy claro. Por eso en esta palabra la Escritura dice que Jerusalén una y otra vez mataba a los profetas y apedreaba a los que eran enviados por el Señor para guiarlos en su camino. Qué terrible, ¿verdad? ¿Cuántos profetas se levantaron en nombre de Dios? Porque hubo otros también que se levantaron que no era en el nombre de Dios y hablaban por su propia cuenta, como a día de hoy, ¿no? Solo lisonjeando al pueblo y solo diciéndole cosas bonitas para que el pueblo de una manera u otra se contentara y no los apedrearan y no los echaran cuesta abajo, ¿sí o no? Pero realmente cuando el pueblo estaba pecando, el Señor enviaba profetas que arriesgaban su propia vida, porque es fácil predicar y hablar ante gente que te ama o ante gente que está escuchando y que ama al Señor, ¿sí o no? Pero delante de gente que está haciendo lo malo es problemático, porque te pueden apedrear, te pueden incluso matar, pueden hacerte cosas que no te gusten a nivel físico, que a nadie le gusta que le hagan. Pero la Escritura es muy clara. ¿Cuántas veces quise juntaros? ¿Cuántas veces le dice el Señor al pueblo? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. ¿Sabes que desde que soy pastor de esta congregación, he visto pasar a mucha gente por aquí, y lo dije el domingo pasado, y gente que debería estar aún aquí, porque no tenía motivo para marcharse. Y otra gente que se tenía que ir, obviamente, porque por la razón que fuese, legítima, ¿verdad? Pero todos aquellos que hemos sido levantados, y cuando digo todos aquellos no digo los pastores solos que están al cargo de una congregación, todos aquellos que hemos sido levantados en el nombre de Jesús, somos los reveladores y portadores de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios y de la luz que Dios tiene que dar al mundo. Y no podemos dejarnos creer otra cosa. Por eso la Escritura dice que una y otra vez el Señor siempre quiere de alguna manera proveernos, cuidarnos, protegernos. Y dice: y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Por culpa de las inequidades, por culpa de nuestras maldades, en ocasiones acabamos siendo dañados, siendo perseguidos, siendo
viviendo en escaseces que no tenían por qué existir. Y cuando digo esto, no quiere decir que los hijos de Dios no puedan pasar momentos difíciles y momentos malos. Pero lo que digo y lo que recalco es que obviamente cuando estás pasando un momento malo y difícil por culpa de otro, el Señor está contigo. Pero cuando estás pasando un momento difícil y malo por tu propia culpa, complicado es de que realmente recibas consuelo. Duro es dar coces contra el aguijón, ¿sí o no? A veces parece que esto solo lo dice para el pueblo de Israel. Parece que solo lo dice para aquellos que pecaron antiguamente, ¿no? Y lo dice para el pueblo de hoy. ¿Para qué? Para que nos mantengamos firmes. Para que nos mantengamos en un mismo sentir y en un mismo pensamiento y con una misma visión. Y para que entendamos algo principal y primordial, que Dios siempre quiere guiarnos y siempre quiere enviarnos para que el mundo tenga luz. Juan, que Dios te bendiga en tu trabajo. José, saludos a Betty. Sé que tenéis que ir para Coruña. Que Dios os bendiga. Por eso dice la Escritura que la casa de ellos os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis. Y ahora mirad lo que dice, hasta que digáis. Mirad lo que le dice a su pueblo. Cosa que también nos dice a nosotros. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Al famoso Mesías que, que muchos de Israel siguen esperando, pero que ya vino, pero que rechazaron. Y no solo eso, hermanos, sino que también crucificaron. ¿Os acordáis de Pilato? ¿Cómo lavó sus manos? ¿Por qué creéis que hizo eso? Porque quería que la sangre de ese justo que le obligaban a crucificar, un romano, estamos hablando de un romano, cayera sobre la sangre de aquellos que deseaban que muriera. Que no era otro que el pueblo por favor, decirlo, de Israel. El pueblo judío, los fariseos y sacerdotes que no querían doblegarse ante la palabra de Dios. Y que no solo mataron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Obviamente, no es que lo mataran, Él dio su vida. Él venía a dar su vida. Y usó a su mismo pueblo. Pero habían matado a muchos profetas y habían matado a muchos que anunciaban su venida. Y los habían matado y encarcelado y castigado sin ninguna impunidad, Le daba igual 380, los cogían y con tal de que no escuchasen la verdad, con tal de que de sus bocas no saliera lo que ellos hablaban de parte de Dios, los querían acallar de todas las maneras posibles. Pero por culpa de su actitud, ellos tuvieron un verdadero y tremendo castigo en muchísimas ocasiones. Y el último verso que acabo de leer es una revelación al mundo y es una revelación al pueblo de Israel de este tiempo y al pueblo cristiano de este tiempo también. Que desde ahora no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Dios se revele de todo su corazón, ya hay judíos mesiánicos, ya hay judíos desde hace mucho tiempo que se han convertido al Señor. Son pocos, no son muchos, pero los hay, ese pequeño remanente que Dios ha empezado a levantar. Por eso en el Salmo 122, 6, 9... nos sigue diciendo de que el propósito de Dios es ancho y grande y aún no ha decaído con el mundo entero, porque en principio obviamente estaba destinado a su pueblo, pero realmente con la desobediencia de su pueblo abrió una puerta inmensa para que muchos entraran por ella. Muchos gentiles como nosotros, muchas personas que estaban hasta al otro extremo de la tierra pudieran oír la voz de Dios. Y esto no es de ahora, sino hace más de 2000 años que el Evangelio se proclamó por la tierra y corrió como un río impetuoso.
y alcanzó a millares, y alcanzó a un montón de gente. Algunos interpretaron mal este mensaje y todos conocemos la historia del cristianismo, pero otros lo recibieron en su corazón como tenía que ser y hasta el día de hoy lo guardaron, pasando el mensaje, pasando el relevo de unos a otros hasta la venida del Señor. Por eso en el Salmo 122, versos 6 al 9 se nos anima algo, y algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, porque realmente hemos sido bendecidos por esa nación que Dios levantó a través de la vida de los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Hermanos, a pesar de lo que vemos, nuestra visión está distorsionada, y digo que nuestra visión está distorsionada porque es nuestra visión natural. La palabra de Dios dice que entonces veremos como hemos sido conocidos, porque ahora vemos por un espejo oscuramente, un espejo nublado, pero entonces veremos como hemos sido conocidos. Y esto quiere decir que no acabamos de entender del todo, aunque nos empecinamos y aunque intentamos escudriñar y sacar toda la revelación posible de la palabra de Dios para entender ciertas cosas. No podemos llegar a entender toda la revelación de Dios porque obviamente está dada para cada tiempo y para cada momento. Y sé que son muchos los teólogos y los hermanos y los que queremos saber más y más y más acerca de los últimos tiempos y acerca de lo que ocurrirá con nuestros hijos, con nuestros nietos, con todas aquellas generaciones que vengan después de la nuestra. Y lo que obviamente nosotros queremos, obviamente, es que todo nuestro linaje, toda nuestra familia sea bendecida, como el Señor quería que fuera la familia de la fe desde Abraham. Yo no sé si llegamos a entender esto, porque esto se escapa a nuestro hacer, se escapa a nuestro pensamiento, se escapa a lo que sabemos. Por eso en ocasiones el Señor nos dice que confiemos en Él, porque Él venció al mundo. Y lo dice para que lo hagamos de verdad, para que sepamos que realmente nuestra fe no está depositada en algo vano, en algo perecedero, sino que está depositada en aquel que tiene el conocimiento de todo lo que pasará a través de los años, no solo de todo lo que pasó, que se está materializando y se está cumpliendo en la palabra de Dios con una veracidad tremenda, sino de todo lo que vendrá después de que nosotros hayamos partido con el Señor. Por eso dice, la paz sea contigo. Por amor a la casa del Señor, de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Nosotros obviamente amamos al pueblo de Dios. Amamos a aquellos que buscan al Señor. Amamos a aquellos que están alejados del Señor. El otro día hablaba con un hermano y decía que no todo Israel va a ser salvo. Claro que no, ni todo Ribeira. Por eso tenemos que tener mucho más amor, para que realmente nuestra conducta, nuestro testimonio y nuestro amor pueda llegar a cuanta más gente mejor. Muchos del pueblo de Israel a nivel natural perecerán y se apartarán de Dios conscientemente y se alejarán y morirán y se condenarán. ¿Cómo no? Claro que sí. Pero ese no es el propósito de Dios para su pueblo. Nunca lo fue. Y su palabra lo dice. Y nunca fue el propósito de Dios para este pueblo, para este pequeño remanente que acabemos separados de Dios, en nuestros agujeros, en nuestras casas o en nuestras historias mentales. Por eso envió a su Hijo Jesucristo y de una manera muy clara lo dio para que lo machacaran, para que vieran lo que el hombre es capaz de hacerle al más bueno de todos los buenos, de los que se crean buenos, porque el Señor dijo que bueno ni uno había. Pero todos conocemos que el santo no conoce pecado. Todos conocemos que el eterno es el eterno. Todos conocemos que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí o no? Todos conocemos que en Él no hay sombra de variación y que Él es la bondad personificada, que Él es el amor eterno, que Él es el amor inimaginable. La maldad proviene del corazón del hombre, no proviene del corazón de Dios. Y esto lo vamos a ver en otras predicaciones
en este tiempo a través de lo que ya os he hablado acerca de Jacob y acerca de su hermano Esaú también. Porque os acordáis que Jacob y Esaú, ¿qué eran? Hermanos. Sí, pero gemelos. Y hijos de Isaac. Pero Dios los bendijo. Bendijo a los patriarcas, obviamente. Y también bendijo a la mamá de ellos. Y le dijo que en su vientre había 2 naciones diferentes. Y que el más pequeño gobernaría a la más grande. Porque después, la más grande y el más fuerte, el que curiosamente amaba a Isaac, serviría al más débil. Porque estaba profetizado. Y porque después, obviamente, no fue Esaú el patriarca, sino Jacob, el que tomó su sitio. Y muchos creen que por una artimaña, por eso seguimos llamándole a día de hoy, que Jacob fue el usurpador, ¿no? Porque le robó algo que le pertenecía a otro, nunca más lejos de la realidad. Y lo vamos a ver. Es muy curioso que estos 2 hermanos gemelos nacieran y que cuando nacieron, la mano de Jacob, ¿qué pasó? En el vientre de su madre. Jacob, Esaú salió primero, rubio y velludo. Pero detrás de él venía Jacob agarrando el talón del pie de Esaú. Y por eso le llamaron Jacob. Lo hablaremos en otro momento. Pero eso es muy curioso porque también atañe a lo que estamos hablando. Y también atañe a lo que las dos naciones en concreto significarían y cómo se separarían y cómo obrarían en consecuencia. Los edonitas son hijos de Esaú, porque también se le llama Edom a Esaú. Y en la Biblia no agradan a Dios, es más, Dios los tiene debajo de un diente. Pero sin embargo en todo hay un propósito. Y a veces Dios permite quizás, como hizo con los babilonios cuando fue la separación de los reinos, que llevaran esclavos a los judíos, tanto al reino de Israel como al reino de Judá. Y usó a paganos, los mismos paganos. Nabucodonosor reconoció que ellos mismos no habían hecho caso a su Dios, no habían escuchado a sus profetas. A Jeremías en este caso, no lo habían escuchado. Si hubierais escuchado a los profetas no estaríais aquí esclavos. O estaríais de otra manera totalmente diferente, no habríais muerto muchísimos, como así pasó. Todos conocemos los textos y los hemos leído, ¿verdad? ¿Sí o no? Hay una cosa muy clara, que nosotros los cristianos nos tenemos que posicionar ya y nos tenemos que posicionar en la posición que realmente quiere que sea. Y una de las posiciones más adecuadas es, obviamente, viene a través del amor que compartió el mismo Señor Jesucristo desde la cruz del Calvario a aquellos que lo mataban. Por eso el Señor nos dice en este verso que pidamos por esta paz. Porque esta paz no solo va a traer paz a Jerusalén, traerá paz al mundo entero, traerá paz a las naciones. Sé que vamos a tener que orar mucho sobre este tema y va a tener que orar mucha gente mucho tiempo hasta que la palabra de Dios se cumpla en su totalidad para que sea la paz restaurada a unos niveles óptimos, porque realmente están muy, pero que muy mal las cosas y con posibilidad de extenderse a otras regiones o países. O al menos eso nos quieren hacer creer las noticias que vemos. Pero como nosotros también miramos por otro tipo de noticias que son las que salen de la palabra de Dios, pues entonces aquí no hay fallo. Y sabemos que estas cosas están pasando porque están anunciadas que pasarían. Por eso se nos dice que oremos por la paz dentro de los muros de esa ciudad. Amén. En Lucas 23 se acabó. Nos narra el hecho por el que todos estamos aquí. La muerte de Cristo. Por eso te digo hoy, posiciona tu corazón. Deja de ver con tus ojos, de oír con tus oídos y de hablar con tu boca en el sentido de hacer que estos sentidos
obedezcan a tus emociones y pensamientos o formas de ver el cristianismo o la vida. Tú no puedes hacer eso. Tú tienes que ver a través de la palabra de Dios lo que está escrito en ella y lo que el Espíritu Santo te revela, que es el encargado de traernos a nuestro corazón la verdad. Yo mismo, hermanos, me enojaba, lo dije el miércoles, me enojé muchísimo cuando vi miles de personas muertas, cuando sacaban aquellos vídeos, aquellas personas que no se puede llamar ni personas, eran verdaderamente animales, ¿no? Sacar a niños del vientre de su mamá, matarlos aún sin haber nacido, etcétera, etcétera, niños decapitados, gente quemada, muerta de todas las formas posibles, y ellos riéndose y pisoteando sus cadáveres, y esto lo hacen las personas. Yo me enojé. Y la verdad que yo deseaba que el ejército de Israel, con toda la artillería que tuviera y con todas sus fuerzas, como lo hizo en otro tiempo, en la guerra de los 6 días, cuando le atacaron 3 naciones que tenía alrededor y las venció, que Dios le diera sabiduría, le diera estrategia al pueblo de Israel. Pero rápidamente me di cuenta de que aquellas bombas también caían contra inocentes. Y que esa no era la solución, esa era la solución en mi carne, en la carne de ellos. Porque llevan en guerra muchísimo tiempo. ¿Sí o no? La guerra nunca ha sido la solución, nunca ha ganado nadie en las guerras, aunque aparentemente han salido algunos vencedores. Se cuentan millones de muertos por todos los bandos, para que al pasar del tiempo vuelva todo al mismo sitio y volvamos a pelear por lo mismo. A día de hoy, en España mismo, derecha, izquierda, delante, para atrás, aún siguen con la memoria histórica y con no sé cuántas cosas más. El perdón es algo inevitable cuando seguimos al Señor. El perdón es algo sanador, liberador. Por eso os voy a leer un texto que narra el deseo de Dios a través de la vida de su Hijo Jesucristo. Y lo hace directamente para con su pueblo y para con el mundo entero. Amén. Llevaba también con él a otros 2, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores también. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta voz sigue clamando desde esa cruz. El Señor mismo, el Señor Jesús, pidiéndole al Padre, orando por el Señor, para que aquellos que no solo lo habían machacado, literalmente, a nivel humano, debilitado hasta el extremo, para llevarlo hasta la muerte, fueran perdonados, sino también por el mundo entero, cuando en ocasiones, sin darnos cuenta, pisoteamos la sangre de Cristo y no le creemos. No creemos en su verdad, en su amor, en su capacidad para cambiar a los seres humanos. Por eso en ese momento me di cuenta que una vez más estaba haciendo caso omiso a la verdad de Dios y me estaba confundiendo en posicionarme a un lado, a un extremo. No puedo posicionarme delante de ningún extremo. Me tengo que posicionar en el lugar que Dios ha dicho que me posicione. Y tú como hijo de Dios también debes de hacerlo. Porque el Señor, desde la cruz, no lo hizo simplemente porque quedara bonito en la Biblia y quedase una frase preciosa, sino lo hizo como un propósito para que todos pudieran recibir a través de esta muerte y de este sacrificio el perdón de sus pecados. Obviamente todos aquellos que libremente y por amor que quisieran hacerlo. Habrá quien no llegue a hacerlo, habrá quien no lo haga aún teniendo esta oportunidad, pero eso ya no es cosa nuestra, eso ya no es cosa nuestra. Y hay un verso en la palabra de Dios que dice que ¿para qué quiere el Señor la muerte del impío? ¿Para qué, Marisol? Para nada. Para nada. ¿Para qué quiere el Señor la muerte de aquellos que perecen en su contra? Para nada. Todo el que perece en su contra no tendrá luz eternamente, no vivirá eternamente al lado de aquel que dio a lo más preciado, aparte de él, a lo más preciado que tenía, que era su Hijo Jesucristo. Padre, Hijo, Espíritu Santo sabemos que son una misma persona, ese Dios sí mismo.
para que hoy pudiéramos alcanzar un éxito total en nuestra fe a través del tiempo que vivamos en esta vida y el recorrido que tengamos en esta tierra, en nuestro camino. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Ni siquiera le dejaron la ropa, lo despojaron de todo, de su dignidad. Amén. Ese es el amor que debemos de imitar. No podemos imitar otro amor. Si imitas otro amor estarás copiando el de otro personaje, de otro lugar, pero no el de Jesús. Sé que a veces nos viene la palabra, qué difícil, qué complicado. ¿Quién podrá hacer eso? Solo Jesús podía hacerlo porque era Dios. No. Jesús nos dejó testimonio para que viviésemos como Él y nos pareciésemos a Él. Y si vamos en otro camino, no vamos en dirección a Dios. Amén. Hermanos, cuando la ira os venga, la Escritura nos dice que nos iremos, pero que no pequemos. Miremos bien de no pecar. Cuando te aires por la razón que sea y te ofusques, vete rápido a lavar la cara a casa, y si no te llega a lavar la cara, lava la cabeza. Y si no lavas la cabeza, pues pégate una buena ducha. Y si después de pegarte la ducha con agua caliente no funciona, pues con agua fría, para que la cosa se relaje en ti y no tomes decisiones en caliente y puedas reposar en la palabra de Dios y podamos tener una conducta correcta delante de la Escritura y delante de aquel que lo dio todo por nosotros, Jesús. Como cristianos vamos a orar. Este miércoles que viene, vamos a tener el estudio que tenemos siempre, pero con una mención a varios salmos en concreto, y también oraremos por Israel y oraremos por este momento que se está pasando en este tiempo para que todo acabe lo más rápido posible y aquellos que tengan que ser justiciados, que sean justiciados sin que mueran más inocentes. Y que el mundo aprenda y que los mismos palestinos también se puedan volver al Dios de Israel. Amén. Ya no son pocos los que lo han hecho. Hay muchos musulmanes que se han convertido al Señor. Sé que es difícil, es una tarea complicada y no los podemos forzar como intentó hacer la Iglesia por muchos años y también la evangélica, ¿no? No podemos forzar a la gente a amar a Dios. Tenemos que invitarles a entrar en el reposo y en el amor de Dios, pero por la gracia de Dios, por el favor de Dios a través nuestra y sobre todo por lo que hacemos con nuestras vidas, para que ellos vean en nosotros algo diferente. Amén. Así sea. Cierra tus ojos. Oh, Dios, y si estás de acuerdo conmigo en lo que acabo de compartir, yo te pediría que abrieras tu corazón y le dijeras al Señor que una vez más te haga ver y entender todas las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor y en concreto allí donde está su pueblo, donde está aquella tierra prometida que prometió a los patriarcas, y desde allí bendecir a todo el mundo en los tiempos que venían después hasta llegar a nosotros. Por eso te pido que ores conmigo para que realmente el Señor escuche el clamor de un remanente que ha sido injertado en la vid verdadera y tenga misericordia y compasión y milagrosamente y favorablemente acabe con esta situación y que aquellos que son inicuos, que son malvados, de verdad que solo en ellos hay maldad y que corren hacia ella, pues que sean castigados por el Señor, porque la Escritura no dice en vano, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. No somos nosotros los que tenemos que juzgar a nadie, es Dios quien tiene que hacerlo, porque un día Dios nos juzgará también a todos. Mi Señor, te amamos y corremos hacia ti, oh Dios, y abrimos nuestro corazón de paz para tener sosiego y descanso en nuestro corazón, para que tú guíes nuestros pasos, Señor Dios. Queremos ir hacia ti, no queremos ir hacia otro lugar. Clamamos por los hermanos que no están en este lugar por la razón que sea, que tú les hagas reflexionar o que tú los traigas nuevamente de vuelta, Señor Dios. Si es tu voluntad y si no, los bendecimos. Oh Padre amado, Señor, oramos por los enfermos, oramos por aquellos que sufren,
Oramos por aquellos que se apartan de ti y que no entienden el privilegio que tienen de estar cerca de ti, Señor. Por lo menos de probar, Señor Dios, que realmente tú eres el maná de vida, Señor, el aceite que sana todas las heridas. Amado Dios, que tú eres el justo, aquel que aun a pesar de ser machacado literalmente desde la cruz le dijo al Padre que nos perdonase a todos, incluso a aquellos que lo estaban sacrificando. Padre amado, Señor, que nuestra boca nunca condene, sino que nuestra boca sea un canal de bendición constante, de amor constante, porque no somos jueces, somos sembradores. Oh Dios, y nuestro zurrón tiene que estar lleno de la semilla que proviene del Rey de Reyes y Señor del Señor, de esos graneros que están llenos y rebosando para que sus hijos la extiendan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.